La última vez que estuvimos aquí, Sebastián, no aquí, pero, digo, fue con Desobediencia. Sí, Ah, preciosa película. Y ahí sí. también resulta que una superestrella como Rachel Weisz se había acercado a ti con un proyecto para pedirte que lo hiciera. Ahora otra superestrella como Julianne Moore se acerca y te dice, quiero hacer el remake de tu película, pero contigo. Mm. ¿Cómo recibiste esa? Ya estás un poco acostumbrado, habías recibido el Oscar, en fin, pero ya como que lleguen muchas actrices validando la capacidad que tienes de dirigir temas de mujeres, además. O sea, lo de Julián ocurrió antes del Oscar, entonces mérito para Mejor. ella. No, mérito, claro. Claro, y o sea, la manera como nace Gloria Bell explica el lugar bastante genuino del que viene la idea, porque Julián y yo tenemos una manager en común, y ella me dijo que Julián había visto Gloria, que le había encantado Gloria, que quería conocerme, pero que no quería hacer un remake. Y a mí me pareció que hacía mucho sentido porque yo tampoco estaba pensando en hacer un remake de mi película, porque ¿quién hace un remake de su propia película? Esa es mi pregunta. Pero nos encontramos con Julián y ella habló apasionadamente sobre el personaje y la historia, con un nivel de entendimiento, de comprensión súper agudo y profundo. Entonces yo estaba muy emocionado de escucharla hablar así de mi película. O sea, ¿te motivó eso? Pero es que ella, el asunto es que ella me dijo, yo le dije, al final le dije, gracias por la reunión, es un honor haberte conocido, te admiro desde siempre y entiendo completamente que no quieras hacer un remake. Y me dijo, no, espérate, yo solamente lo haría si lo diriges tú. Claro, es que Y yo eso... le dije inmediatamente, yo solamente lo dirigiría si lo actúas tú. Y ahí Sí. nos dimos un abrazo y así nació. 2 años después estábamos filmando. No, eso es fantástico. Ahora, tú acabas de decir algo importante. ¿Quién hace un remake de su propia película unos pocos años después? Porque es de 2013, Gloria con la que Pali García ganó el Oso de Plata en Berlín. Claro. Michael Haneke creo que lo hizo. No. Hay pocos ejemplos. Sí. Haneke, Hitchcock, Ozu, sí, no son tantos. Y son buenos en todo caso. Ahora, tú tienes un desafío con el público, porque es obvio, el chileno sobre todo, que va a estar comparando esta película permanentemente. Y yo me doy cuenta que aquí hay tres puntos que hay que resaltar. Uno, tú tienes una guionista adaptadora. Estás tú, Gonzalo Massa, como en crédito, ¿no? Pero tienes una guionista adaptadora y tú tienes otra directora de fotografía, que es una argentina. Y lo otro importante son las canciones. Las canciones. Las canciones cambian todas. 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 Y esta versión tiene score, tiene música original. La primera no tenía música original. Y esa decisión, lo de las canciones uno lo entiende, porque tiene que ver con la identificación de un público y el otro, porque en la chilena efectivamente había como esos hitazos chilenos, Claro. pero está el twist del esqueleto. Por supuesto. No, yo contrabandié algunas cosas que quedaron, como el poema de Claudio Bertoni, que para mí era súper importante, claro, meterlo de contrabando. El que lee John Turturro. Sí. Bueno, o sea, John Turturro, hablemos de John Turturro. Estaba viendo que Julia Moore y John Turturro creo que no se reunían desde el Gran Lebowski. Claro, la única vez que compartieron película, más no escenas, fue en Big de Lebowski, que de hecho esta es la primera vez en la historia que Julianne Moore y John Turturro están en un mismo encuadre. Lo lograste. Sí. Y esa dirección, ¿cómo fue ese trabajo? Porque, bueno, tú estás acostumbrado a trabajar con diferentes actores y también con actores internacionales, ya lo hemos visto, ¿no? Pero estos son grandes nombres, con harta trayectoria, ¿no? Julian, dices tú, yo comparto gente, ella se me acercó, bueno, pero tú empiezas a hacer el casting y introduces este tremendo actor, que tiene una filmografía impresionante. Sí, sí. O sea, el casting, convocar a los actores también es un arte, digamos. Sí. Saber combinar las presencias, las energías, los cuerpos, es parte como de la materialidad misma de la película. Es quizás el 80% del problema de dirigir a un actor es saber elegirlo. Porque tú no vas a empezar una escuela de teatro en la película. Tú vas a dejar que el actor haga lo que sabe hacer. Entonces saber combinarlo es delicado y importante. Y en este caso lo que parecía tremendamente atractivo era lo inesperado de la pareja cinematográfica de Julianne Moore con John Turturro, porque es una pareja, digamos, sí, muy inesperada. Pero yo
son tan buenos como actores que yo supe que iban a tener una química en pantalla que iba a ser muy grande, muy atractiva. Eso es complejo de conseguir porque son ambos dos actores muy versátiles. Entonces Sí, dice, bueno, sí. notable, son capaces de dar el rol. Pero tú acabas de hablar de algo importante, hay una química. A ver, digamos que John Turturro es el que hace el rol de Sergio Hernández, o sea, el pastel de la película, ¿no? Este es un pastel a modo gringo, ¿no? Claro. Y claro, una cosa es que actúen muy bien, otra es que se entiendan, porque comparten escenas, son el eje del tema, ¿no? De la trama. Eso. Claro. Luego tienes la adaptación, la gente dice, bueno, ¿qué cambia? Sí, cambia, por supuesto, el lugar, ¿no es verdad? Que es Los Ángeles, aquel viaje de Viña es a Las Vegas, etcétera. ¿Cómo tú armas esta película con esta guionista adaptadora que conserva la trama, el argumento? O sea, es que el proceso de adaptación lo hicimos juntos con esta colaboradora que es de Los Ángeles. Yo entendí rápido que no se trataba de cambiar la historia, se trataba de hacerla vivir como por primera vez. O si se quiere, por primera vez, porque yo entendí que no se puede rehacer una película, solamente se puede hacer una película. Yo no iba al set a rehacer una película, yo iba a hacer una película, Gloria Bell, y tenía que hacerla funcionar allí, con lo que allí había, esa luz, esos cuerpos, esos actores, ese tiempo, etc. Y el hecho de que yo hubiese visitado esa historia una vez, que la conociese con ese nivel de profundidad, solamente me jugaba a mi favor en el sentido de que yo entendía bien lo que estaba poniendo en juego. Pero eso no garantizaba en nada que la película iba a vivir. Y ese era el desafío y lo peligroso. Porque ¿por qué meterse con una historia que ya había funcionado y que la gente que la había amado mucho? Eso es complicado. Y ese justamente fue el gran motor de excitación de hacer esto. El desafío artístico, descabellado si se quiere, el descabellado ejercicio de artesanía, de volver a visitar estos materiales, pero de hacer una película que viva, que vibre, que resuene con los tiempos que corren, que tenga fuerza. Ahora, es interesante lo que tú dices, porque yo te decía, es notable y por eso se están acercado la capacidad que desarrollado por dirigir mujeres, bueno, o dirigir historias de mujeres también. Y creo que tiene que ver con lo que le pasó a Rachel Weisz y a Julianne Moore. Pero acá también esa misma pregunta yo se la hace, dice, bueno, una mujer en Estados Unidos podrá vivir lo mismo que esta mujer, Gloria Pali García, en Chile. Mira, son otras costumbres. Y las películas sí funcionan en ese sentido. Quizás cambian cómo son los hijos de ella, porque en realidad, pero ese resulta atractiva y te engancha bien porque vuelves a entender que es universal esta historia. Claro. Que, Yo me di cuenta haciéndola que Gloria se convierte en algo así como un arquetipo, que puede ser revisitado, que puede ser encarnado por distintas actrices. Alguien dijo que fue un piropo muy divertido, creo que fue Hollywood Reporter o uno de ellos, que dijeron sería maravilloso que cada 5 años yo hiciera Gloria de nuevo, esta vez no sé, en Francia con Juliette Binoche, en Australia con Cate Blanchett y siguiera, porque una buena historia merece ser contada una y otra vez en tanto sea bien contada. Entonces eso fue un gran piropo porque de alguna manera yo esto lo entendí cuando me relajé con el tema de hacer esta versión nueva de Gloria y hacer vista gorda de los prejuicios contra el remake, porque siempre hay prejuicios contra el remake, claro. y me lancé, dije, bueno, esto no es tan distinto a una obra de teatro, que se vuelve a montar con otro grupo de actores de nuevo, porque el texto tiene fuerza y merece ser revisitado. Pensaba exactamente lo mismo en Romeo y Julieta, acaba de ver Antonio y Cleopatra en una versión streaming desde Londres y claro, se hace un montón de veces y un montón de versiones. ¿Vamos al Oscar esta vez?
¿Qué pasó? ¿El Oscar? ¿Vamos al Oscar? ¿Qué hay con eso? Vamos, ¿no? No sé, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Yo creo que sí. El Oscar necesita una exposición entre la crítica y la crítica ya la vio, ¿no? Yo creo que... Y estreno en salas. Tú dices, vamos al Oscar. No sé, habría que preguntarle a la tía Yoli. No tengo idea. No sé. Pero sí, yo creo que apostemos por eso. Sebastián, te lo merece. Bueno, estamos terminando, lamentablemente. Lindo lo que dijo Julianne Moore sobre Pali García. Solo lo habría hecho este rol si no le pidió permiso a Pali García, dijo. Fue una cosa así. Muchas gracias, Sebastián, y mucho éxito. Se viene luego. Gracias.